En carreras por montaña os presentamos las nuevas zapatillas de la Sportiva, las Cyclon, que son la novedad y la principal apuesta de la marca italiana para esta temporada, para correr por montaña. Hemos tenido la oportunidad de probarlas aquí en el Pirineo Aragonés, en todo tipo de terrenos, sobre todo zonas más técnicas y terrenos más blandos con mucho barro, que es sobre todo para lo que han sido diseñadas la Sportiva Cyclon. Estas Cyclon, la verdad que son relativamente ligeras, de unos 315 gramos, y son muy cómodas, la verdad que perfectas para correr medias distancias, por terrenos técnicos, por terrenos en los que haya mucho barro, terrenos muy grasos, que es para lo que han sido diseñadas. Al pie, la verdad que se sienten muy cómodas, se sienten, la verdad que ligeras, y sobre todo, la sujeción al pie es perfecta, sujetan muy bien. Es cierto que si tenemos el pie un poquito ancho, sí que podemos notar que nos aprieten un poco, pero la verdad, la sujeción perfecta nos va a dar ese extra de estabilidad que necesitamos siempre cuando corremos por terrenos con mucho barro o terrenos muy técnicos, ¿no? Como pueda ser en el Pirineo. El upper de estas Cyclon, la verdad que muy bien, muy cómodo, muy suave, muy transpirable. La verdad que cumple con su función y esto se agradece, porque al final echamos muchas horas en el monte y bueno, de lo que se trata es de que la zapatilla no nos moleste, no nos provoque ninguna rozadura, ninguna ampolla. En este caso las Cyclon van perfectas. Además el upper sujeta muy bien el pie. Es cierto que si tenemos el pie un poquito ancho, vamos a notar un pelín que nos aprieta, pero bueno, siempre esto nos da un extra de estabilidad, sobre todo cuando corremos por zonas muy técnicas, así que la verdad que perfecto. Y sin duda la principal novedad de estas Cyclon es el sistema de lazada, BOA. En este caso la marca italiana ha colaborado conjuntamente con la marca BOA para diseñar el sistema BOA de estas zapatillas. La principal novedad, tenemos el dial en un lateral. Esto es un punto a favor porque en otras zapatillas con sistema BOA, que lo tenía aquí en la parte central, siempre cuando ajustábamos la ruedecilla de la BOA, sí que notábamos que nos apretaba demasiado en el empeine. Bueno, pues a partir de ahora, con estas Cyclon, olvidaos de este problema por varios motivos. Primero, el dial en un lateral, y luego, además, estas zapatillas incorporan este Dynamic Cage, que lo que favorece es que el empeine esté protegido, que el dial no se nos clave en el empeine cuando ajustamos el BOA, y además lo han hecho con un tejido elástico, de manera que cuando nosotros apretemos el dial del BOA, este tejido se expande y nos facilita que el empeine pues que no esté demasiado apretado, y sobre todo que en cada zancada pues que no nos moleste el dial. De manera que el sistema del ajuste perfecto, en este caso el BOA pues no tiene más misterio, simplemente girar la ruedecilla y ajustarlo pues al gusto. Ya decía anteriormente que el upper ajusta muy bien el pie, pues ahora además con el sistema BOA tenemos ese extra de ajuste y de estabilidad, que al final siempre en una bajada muy técnica, una bajada con mucho barro, pues se agradece, ¿no? Que nos sintamos seguros. Como estas Cyclon son unas zapatillas pensadas para correr por terreno muy técnico o terrenos muy blandos, no con mucho barro, al final necesitamos una suela que nos dé un buen agarre, una buena adherencia, y en este caso la marca italiana apuesta de nuevo por su propio caucho, por el Friction, y en este caso además le han puesto el Friction blanco, que le da un plus de adherencia, porque si estamos en una zona muy técnica, que hay mucho barro, roca mojada, terreno muy graso, necesitamos siempre ese plus de adherencia. En este caso, estas Cyclon nos lo van a dar. Hemos probado aquí en Pirineos, en zonas donde había mucha roca mojada, mucha roca con barro, terreno muy graso, y en este caso la suela Friction ha funcionado muy bien. Tiene un taqueado bastante prominente, lo que sobre todo en bajadas por pista, por senderos donde hay mucho barro, nos va a garantizar muchísima tracción. Y en cuanto a la amortiguación de estas Cyclon,
La marca italiana apuesta por una media suela de EVA, además de doble densidad, que en este caso nos aporta comodidad, nos aporta la amortiguación justa y además un plus de estabilidad. Al final, con una amortiguación demasiado blanda, sobre todo en terreno muy técnico o bajadas en las que hay mucho barro, siempre notamos cierta inestabilidad. En este caso, las Sportiva Cyclone, con esta amortiguación EVA de doble densidad, nos van a dar comodidad, nos van a dar una buena amortiguación, pero no vamos a notar una pisada inestable o demasiado blanda, sino que se trata de una amortiguación bastante firme, lo que se agradece. Y además, como son unas zapatillas que uno de sus principales objetivos es darnos la máxima estabilidad, han apostado por ponerle en la parte trasera una placa de TPU para darle un extra de estabilidad. O sea que tenemos una zapatilla que, empezando por el upper, que nos sujeta muy bien el pie, y siguiendo con la amortiguación y esta placa de TPU, tenemos una zapatilla que, vamos, no nos va a dar ningún tipo de problema. Nos vamos a sentir muy seguros corriendo, ya sea en una zona muy técnica, como corriendo muy rápido en un sendero en el que haya mucho barro, que tengamos que ir con mucho cuidado para no resbalarnos. Además, la zapatilla han decidido incorporarle este sistema en la zona alta del tobillo, a modo de espiral, que lo que hace es sujetarnos un poquito más el tobillo, pero sí que es verdad que nos deja libre la zona externa del tobillo para darnos movilidad, que no tengamos ningún tipo de problema, pero con este sistema conseguimos que se nos ajuste mucho más al pie y además que no nos entre ningún tipo de piedrecilla o que no nos entre agua por dentro de la zapatilla. De manera que, bueno, estas zapatillas están llamadas a ser el nuevo clásico de la marca italiana, unas todoterreno para correr, ya sea en una carrera, ya sea en nuestros entrenamientos, y echarle muchas horas y muchos kilómetros